días y muy buenas tardes a toda Latinoamérica. Estamos aquí en una de las paralelas, gracias a todos los trabajos que han enviado a, a este TICAL 2020. Esta sesión paralela se titula Transformando la experiencia de aprendizaje del estudiante. Entonces, pues tenemos 3 presentaciones muy importantes de los trabajos que enviaron, que definitivamente todos los que enviaron fueron buenos, pero tuvimos que reducirlo, obviamente, a lo que pensamos que tenía el mejor impacto para la región y para ustedes. Y entonces, primero, si tienen algunas preguntas, pues estamos utilizando Slido. Pueden utilizar aquí el QR que se está presentando para que entonces puedan hacer todas sus preguntas y las pueden hacer durante la conferencia. Y entonces, conforme vayan terminando, pues yo voy haciéndole las preguntas a los conferencistas. Primeramente tendremos a José Guadalupe Morales de la Universidad de Guadalajara. Él estará dando su presentación sobre experiencias de inclusión digital en la Universidad de Guadalajara, elementos para la agenda de TIC de las universidades de América Latina. Entonces, sin más, pues dejo a José. Muchas gracias por tu participación. Muchísimas gracias. Muy bien. Comparto mi pantalla. Si me pueden confirmar si ven la pantalla, por favor. Ahí estamos. Perfecto. Excelente. Pues primero que nada, muchas gracias a todos. La intención de este trabajo fue precisamente hacer una recapitulación acerca de las experiencias, aprendizajes y reflexiones que a lo largo de un lustro, 5 o 6 años, la Universidad de Guadalajara pues ha trabajado en el tema de inclusión digital. Todos sabemos que bueno, siempre hay un área que busca precisamente la inclusión y precisamente se encarga de que los edificios tengan rampas, de que los edificios tengan accesos preparados para personas con silla de ruedas, tengan elevadores también para los profesores que tienen por ahí problemas derivados de la edad. Pero sin embargo, la parte de inclusión digital no está por default incluida en ello, ¿no? Ese es uno de los hallazgos y también reflexiones que estamos proponiendo ahí al final. Bueno, les voy a hacer una retrospectiva. Primero, quiero abordar el tema bueno, la Universidad de Guadalajara en cifras, solamente como a manera de contexto. Primero, es la segunda universidad más grande de México en cantidad de estudiantes. La primera es la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y como segundo lugar, pues está la Universidad de Guadalajara, que está en el occidente de México, en la zona de Jalisco, y bueno, atiende 292,000 estudiantes, cerca de 292,000. Es una red universitaria que está distribuida en todo el estado de Jalisco, que es donde tiene 15 campus, tiene 174 espacios de bachillerato, un sistema de universidad virtual. Entonces, de alguna manera, eso también influye mucho en la capacidad de atención que tiene en la propia región. Cada campus de los 15 que comenté, que son de educación superior, atiende entre 6,000 estudiantes y hasta incluso 20,000 estudiantes. Hay varios campus que atienden más de 20,000 estudiantes y son prácticamente pequeñas ciudades, ¿no? Que deben ser administradas. Y bueno, a manera de contexto también, pues la Universidad de Guadalajara tiene un impacto regional y nacional. Lo comento porque obviamente las iniciativas de inclusión digital pues pueden permear, pueden tener un impacto en la sociedad y también a nivel de los tomadores de decisiones. Sí, la universidad actualmente es clave en la cultura y en la sociedad en el occidente de México. También tiene una proyección global a través de eventos como la Feria Internacional del Libro o el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, ¿sí? Y bueno, son un referente a nivel Iberoamérica. Y bueno, también está inmersa en un ecosistema de innovación donde precisamente grandes jugadores globales de tecnología pues ya están ahí teniendo operaciones locales y por lo tanto la universidad se convierte en un activo jugador para brindar precisamente
a los estudiantes, para que los estudiantes desarrollen skills suficientes y necesarias para cubrir las necesidades y demandas de esta industria. Ese es el contexto donde está la Universidad de Guadalajara y bueno, todo el tema de inclusión digital y todas las temáticas pues pueden tener un impacto basado en este contexto. Paso un poco más al tema que nos ocupa en esta presentación. Recientemente, con el tema de la pandemia, pues tuvimos por ahí una serie de medidas, ¿sí? Como mantener el distanciamiento entre las personas para reducir la cadena de contagio derivado del coronavirus. Sin embargo, las tecnologías de información y comunicación jugaron y están jugando un papel importante en precisamente mantener esas relaciones e incluso muchos negocios no han detenido sus operaciones, lo cual es algo interesante de que se haya dado, de que tengamos este avance en las tecnologías, de manera que una parte de la economía pues está fluyendo. Entonces, las tecnologías son un medio ideal que nos permite mantener ahí la comunicación y la cohesión social. Sin embargo, las tecnologías de información, la información en Internet, las páginas web, todo, pues tiene unas barreras que nosotros no advertimos, o sea, nosotros como personas que pudiéramos pensar que tenemos más o menos todas las capacidades, pero de alguna manera, pues las personas con discapacidad, pues tienen barreras, o sea, tienen barreras para acceder a la información y a las tecnologías incluso. De hecho, una cita de Leila Sharafi, asesora de género de la UNFPA, decía que en tiempos de crisis las personas con discapacidad enfrentan más barreras para acceder a la información, a la educación y a los servicios, y en general se les pasa por alto las respuestas a emergencias, lo cual es obviamente algo grave, algo importante que deberíamos estar atendiendo y viendo. De hecho, aquí el tema es que, bueno, los servicios y los productos que se deberían estar diseñando y produciendo en la sociedad, en las universidades y en las empresas, pues deberían estar diseñados para todos. Alrededor de esto hay una serie de ideas que, bueno, no voy a abordar en esta presentación, como le llaman el diseño universal, que es cómo diseñar las cosas, los objetos, los productos, la información, los portales, los sistemas, para que todos puedan acceder desde su propio, de la manera en que lo decidan, ya sea a través de una línea braille, ya sea a través de herramientas de apoyo en los celulares, etcétera. En la Universidad de Guadalajara en particular, el tema de la discapacidad, oficialmente se tiene un registro de 3.067 estudiantes con discapacidad, ¿sí? De los cuales cerca de 1.500 son en nivel superior, cerca de 1.400 son en bachillerato, hay 45 en maestrías, 6 en doctorado y en otros niveles tenemos 145. Lo interesante es de que evidentemente esto tiene un subregistro, ¿sí? De pronto hay algunas ideas equivocadas por parte de ese sector, de manera que de pronto evita informar ese tipo de situaciones. Al ser universidad pública, de pronto existe el mito de que su discapacidad puede jugar en contra al momento de su admisión, cuando realmente lo que se busca es precisamente brindar apoyo, incluso en el examen de admisión, o sea, poder ayudar ahí con apoyo directo a través de lo que le llaman ajustes razonables. Ahorita voy a hacer un repaso rápido acerca de una retrospectiva de los esfuerzos de inclusión digital de 2014 a 2020, ¿sí? Y nuestro punto de partida fue precisamente los portales web. En el año 2014 estábamos validando, bueno, qué tipo de innovaciones podríamos incorporar al portal web, un nuevo modelo web, que es como un modelo visual, una identidad visual, una identidad del acomodo de la información para los 15 campus, para los N cientos de portales que se pudieran desprender de allí. Y bueno, encontramos que definitivamente teníamos que estar trabajando ya en portales accesibles e incluyentes. ¿Por qué? Pues porque los celulares y las tabletas que ya navegan en esos portales, pues ya están preparados para interactuar con contenidos accesibles, de manera que se pudiera generar toda una página web, tenerlo como traducido a braille, ¿sí? Y que cualquier persona pudiera leer el portal web en la manera que mejor le convenga, ¿sí? Lo mismo
interactuar a través de gestos en las pantallas de los celulares, en las pantallas de las tabletas, y bueno, utilizar VoiceOver, Talkback en Android, etcétera, de manera que cualquier persona pueda navegar, no importa si ve, si ve, si no ve, si no escucha, etcétera, etcétera. Siempre habrá un medio en el cual la tecnología puede trasladar la información al formato que más se acomode a la persona que lo está accediendo. Y de aquí, bueno, hay una serie de trabajos, hay el estándar WCAG 2.1 liberado por la W3C, y bueno, estos son los lineamientos de accesibilidad de contenido web. Nosotros partimos por ese lado, pero en realidad hay lineamientos también para documentos PDF, documentos Word, documentos Excel, documentos que puedan ser compartidos en Internet y que en donde cada imagen debe tener una descripción para las personas que no la pueden ver. Bueno, describimos qué es lo que hay en esa fotografía. Para quienes quienes solo están escuchando, llegan a un link. Bueno, el link debe tener una descripción que diga hacia dónde va y permitirles o no acceder a ese link. ¿Sí? Solamente como repaso, el WCAG, los lineamientos tienen 4 principios de la accesibilidad web, son pautas, criterios de conformidad y técnicas también suficientes y recomendables. Hay una parte que dice, bueno, la manera en que se exponga la información tiene que ser perceptible, ¿sí? A través de algún sentido de las personas, ¿sí? Ya sea oído, ya sea vista, ya sea el tacto, ¿sí? Cualquier medio tendríamos que dejar el texto simple y sencillo para que sea interpretado por esas tecnologías para acercarlo a algún sentido de las personas. Debe ser operable en el sentido de que las personas deben poder navegar a través del contenido y que ellos sepan cómo manejar esa plataforma y navegar hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, hacia el siguiente contenido, el siguiente link. Es decir, ellos deben estar operando, navegando a través de la información. Y además, esa forma de navegar debe ser comprensible, que es el tercer pilar. Debe ser fácilmente entendible cuando estamos hablando de información y cuando estamos hablando de navegar hacia adelante o hacia atrás. Y también debe ser robusto porque debe estar preparado para los protocolos, tecnologías y estándares actuales, de manera que podamos ahí convertir la información en el futuro a cualquier dispositivo nuevo que surja. Hay 3 niveles de cumplimiento. Es un cumplimiento gradual de criterios. El básico es el nivel A, un recomendable es el AA y el ideal es el AAA. Cada uno de ellos se va cumpliendo gradualmente conforme se van atendiendo criterios muy específicos que ya vienen ahí en la norma, de manera que sí hay cuestiones de interpretación y también hay cuestiones que le llaman ajustes razonables. Es decir, generalmente en el trabajo que se hacía en los portales, el 80% de las cuestiones se resolvían en el primer track, es decir, en los primeros 2 meses. ¿Sí? El 80%, entonces prácticamente estaban llegando a nivel A, era mucho esfuerzo, pero fácilmente era concluido. ¿Sí? Llegar al AA, bueno, requería otro mes o 2 meses, pero ya era un trabajo un poco más fino. Llegar al AAA, pues ahí estamos hablando que incluso pudiera nunca llegarse, ¿sí? Y cada uno de esos niveles pues atiende a diferentes tipos de discapacidad y el cómo estamos llegando. Del AA al AAA, insisto, hay cuestiones que ya tienen que incluso reprogramarse, ¿sí? Y por eso estamos hablando de que el recomendable es el AA, por lo menos que atiende a la mayoría de las discapacidades y que en los ajustes razonables pues hay que tomar decisiones también para elegir cómo de manera práctica se puede llegar a tener un portal más o menos que cubra a todas las personas. ¿Sí? Al interior de la Universidad de Guadalajara se generó un modelo web accesible, es decir, lineamientos para los portales que cualquier dependencia al interior de la universidad podía descargar una plantilla, descargar un CMS, un Drupal, de manera que pudiera en menos de una semana tener un portal y además que su portal fuera accesible. Entonces, con eso lográbamos que más del 80% de las visitas web, y estoy hablando de 17 millones de visitas anuales, pues fueran atendidas por portales accesibles de nivel AA, con lo cual estábamos teniendo un alto nivel de compromiso, ¿sí? Se tiene un alto nivel de compromiso y además
con una estrategia de ranking interno, es decir, los portales web de los centros universitarios que están aquí en la pantalla, pues tenían una serie de porcentajes en los cuales se iban valorando semana a semana, pues cómo iban variando. Y aquí la intención es, bueno, una vez que trabajas en la accesibilidad del portal, pues a partir de que ya se declara oficialmente liberado y accesible, en ese momento es cuando comienza el mantenimiento, es decir, cada contenido que se sube debe ser revisado y confirmado en que tiene las condiciones de accesibilidad para todas las personas. Ahorita voy a detallar muy rápidamente algunas experiencias de inclusión digital universitaria. La otra parte fue como cómo nosotros llegamos a la accesibilidad web o cómo llegamos a este tema, qué resultados obtuvimos. Y bueno, posteriormente se estuvieron emprendiendo algunas iniciativas como el préstamo de tabletas digitales con herramientas de apoyo, esta red de portales web accesibles, es decir, arrancamos con el portal principal, pero el reto fue ahora llevarlo a cada uno de los centros universitarios donde ellos son los owners o los propietarios de cada portal. Entonces, ellos tenían que desarrollar sus propias capacidades para poder publicar información, poder diseñar su portal accesible y, bueno, obviamente, impulsar los trabajos al interior. La generación de servicios digitales accesibles, la promoción del tema en foros directivos, en foros importantes y, bueno, los rankings como herramientas. ¿Sí? Para el tema de un programa de tabletas digitales con herramientas de apoyo, aquí lo interesante es de que se hizo una consulta a un colectivo de estudiantes que se llamaba, bueno, era un grupo, creo que Universidad Incluyente se llamaba, y ahí el tema fue, bueno, consultarles acerca de qué tipo de material, tableta, hardware, licenciamiento incluso, necesitaban precisamente para poder incorporarse mejor a las clases, ¿no? Para tener una mayor inclusión. Ahí el tema iba desde licencias de JAWS, ¿sí? De IBM, o algunas otras que ellos considerarán laptops o tabletas electrónicas, etcétera. Y bueno, finalmente en el costo-beneficio se seleccionó una tableta electrónica, ¿sí? Que tenía voice over, obviamente de la marca de la manzana, y que tuviera de alguna manera además las herramientas que ya las tiene incorporadas, pero además era líder, era precisamente líder en ese tipo de herramientas. Android no tiene, sí tiene ese ecosistema, pero Apple lo tiene un poco más desarrollado y un poco más integrado, ¿sí? Además de que era muy sencilla la interacción a través de los gestos en pantalla. Como resultado, y aquí es algo interesante, el segmento de personas con discapacidad, pues valora mucho la autonomía personal al igual que las demás personas, es decir, su interacción con el correo, con los sistemas de chat, con las redes sociales, al generar documentos, etcétera, pues hace que ellos mismos se sientan que no tienen ninguna discapacidad, lo cual realmente es algo que libera su mente y entonces potencia sus capacidades y de alguna manera, decía una chica, por ejemplo, nadie se entera que estoy ciega y que estoy sorda, ¿sí? Nadie se entera y estoy chateando y estoy publicando en internet. Entonces, otro fenómeno también fue que en el transporte público, pues como ya traían solamente una tableta pequeña, pues realmente ya no necesitaban la laptop, por lo tanto también evitaban ser víctimas de la inseguridad en el transporte público. Y bueno, en este sentido también se tuvieron en este periodo, fueron 10 tabletas que fueron un piloto, ¿sí? De los cuales finalmente, afortunadamente, pudieron ser donadas y entregadas a los estudiantes. Inicialmente fue a través de un préstamo, pero bueno, ya fueron donadas a ellos, precisamente en virtud del beneficio que estaba trayendo para ellos. Y bueno, hubo 3 egresados en ese periodo y bueno, un estudiante con promedio de sobresaliente, que incluso está dando conferencias a nivel internacional. En la red de portales web accesibles, pues bueno, aquí lo interesante es que partimos de ese portal principal, pero tuvimos que llegar a los demás portales, de manera que cada uno generara su propio equipo de trabajo y aportara el enfoque para poder transitar hacia el doble A o el nivel A de entrada. Básicamente, en estos portales lo que se hacía era en 3 pasos. Primero, sensibilizar a quienes están involucrados con el portal web, es decir, desde el directivo de tecnologías hasta las personas que publicaban en el portal, ¿sí? La sección de noticias, etcétera. La sección de avisos, ¿sí? Cada aviso que se publica en el portal institucional del centro universitario,
pues definitivamente debe poder ser consultado por todos los estudiantes, independientemente de que tengan discapacidad o no. Entonces, ese es un tema importante. Después de que es sensibilizar y hacer conciencia acerca de las problemáticas que estamos insertando sin querer dentro de los portales, pues después se trabaja en la implementación de los ajustes para cumplir los lineamientos de la WCAG, de los lineamientos de accesibilidad, que por cierto están en un ISO, en el ISO 40500, y están prácticamente recogidos tal cual. O sea, es un copy-paste de la recomendación, perdón, de los trabajos de la W3C, pero no es una norma certificable, solamente es a nivel de apoyo. Y bueno, después de trabajar en la implementación de ajustes en el portal, pues mantener y mejorar la accesibilidad alcanzada. Esta red de colaboración, lo que se hizo fue precisamente hacer grupos de trabajo en cada campus, indicar las herramientas o una metodología para trabajar y para evaluar los portales, y también se contó con un grupo de apoyo técnico para la cuestión de la accesibilidad, para las dudas, etcétera. ¿Sí? En los servicios digitales accesibles, pues había también se liberó un kiosco digital con teclado braille, ¿sí? Un teclado troquelado, y bueno, también la altura era también estaba adaptado para personas con silla de ruedas, pues que también pudieran ahí acceder al propio kiosco. En este se despliegan trámites para estudiantes, trámites para profesores, ¿sí? Y al momento, pues con corte a principios de este año, pues llevábamos más de 200,000 trámites a través del propio kiosco. Otra cosa que también vimos que era interesante para la sensibilización era pues promover el tema en medios y en los foros directivos, ¿sí? Estuvimos acompañando ahí, por ejemplo, estuvimos en América Accesible compartiendo la experiencia. También publicamos en 2015 la primera experiencia con el portal principal, una conferencia en ANIEI, el reconocimiento Sanuyesti 2018, precisamente fue un reconocimiento a estos esfuerzos. El CIO 100, la iniciativa Frida, ¿sí? Que bueno, llegó a cierto nivel, y bueno, recientemente en este evento. Aquí lo interesante es de que en el momento en que hubo un ranking por ahí, en 2016, pues se hizo una rueda de prensa para llegar a medios, para precisamente posicionar a la institución en estos trabajos. Después de 24 meses de estar trabajando en ello, pues bueno, se estaban viendo los resultados. Realmente no es un trabajo que tenga necesariamente una visibilidad inmediata, pero sí es algo que tiene que llevarse con mucha paciencia y tranquilidad, de manera que podamos ir identificando los beneficios. Y bueno, también identificamos los rankings como una herramienta para impulsar el tema, ¿sí? Es decir, cómo posicionar y visibilizar esta problemática. Es decir, las personas sordas no se van a quejar de que no pueden acceder, porque eso es lo normal, ¿sí? Las personas con disminución visual no se van a quejar de que no pueden conocer la información que está en portales, porque es algo común, pero el tema es de que las universidades pueden aportar precisamente a esa visibilidad y que los contenidos web pues estén ahí disponibles, pero para todos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, era un ranking de 2018, finales de 2018, ¿sí? En el que la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, estaba en primer lugar. Aquí el tema es, pues bueno, no es quién está en primer lugar, sino cómo entre todos vamos subiendo a las demás instituciones al tema, y que podamos ir haciendo una diferencia, ¿no? Una diferencia a nivel social. Las universidades son entidades que son escuchadas, que son vistas por los líderes de los gobiernos locales y los gobiernos de más alto nivel. Y bueno, creo que es un buen tema, además de que tiene que ver con responsabilidad social. Cierro con algunos elementos para una agenda de inclusión digital para las instituciones de América Latina, ¿sí? Algunas reflexiones y aprendizajes un poco más a modo de conclusiones de lo que aprendimos. Primero, lo que sí vimos que nos sirvió mucho fue tener un modelo web institucional con una herramienta CMS, ¿sí? Nosotros utilizamos Drupal, y entonces, como ya integramos ahí una distribución de Drupal ya con plantillas específicas, pues realmente para un nuevo portal, pues era suficiente con que descargaran la distribución, la desplegaran en su servidor, y en menos de una semana llenaban contenidos y tenían un portal operando, y ya con condiciones de accesibilidad, lo cual creo que fue
una alternativa ganadora, una opción ganadora, que nos ayudó a tener una adopción tecnológica muy simple y además integrar redes de colaboración para dar seguimiento, resolver dudas, estandarizar criterios y que, bueno, estando los equipos sensibilizados, pues ellos continúan la propia, el propio mantenimiento de la accesibilidad. Eh, Algo que sí es importante es, bueno, subir a las autoridades universitarias al tema, ¿sí? Sí es necesario también, ¿por qué? Porque para las personas de tecnologías de información, pues realmente es un tema meramente en código, por ejemplo, en los portales web o en los sistemas de información, tiene que ver con el código que sale a un navegador, ¿sí? El tema es de que una vez que ya lo vas preparando, pues tienes que ir complementando los demás componentes y al final pues ya vas a tener poco a poco un portal accesible e incluyente para todos, navegable a través de dispositivos de ayuda. Eh, Sin embargo, eso para la gente de tecnologías, pero para el nivel directivo, lo interesante es de que la accesibilidad y la inclusión digital pues abona a los indicadores cualitativos de las propias universidades, lo cual realmente siempre fue siempre fue algo que era digno de mencionarse y de referirse en los informes de gestión de los propios rectores de los centros universitarios y de la propia Rectoría General. ¿Sí? Algo importante también, una vez que estamos trabajando en el tema y estamos consiguiendo resultados, pues aquí el tema es, bueno, cómo hacer difusión continuamente conforme se van obteniendo ellos. Bueno, sugerimos también una evaluación continua y difusión de los avances, los beneficios que va teniendo la comunidad universitaria, ir informando a la alta dirección acerca de los impactos y los esfuerzos que están teniendo y obviamente llegar hasta, como les decía, los informes de gestión, ¿sí? Los rankings, ¿en qué nos sirven? Pues bueno, simplemente dar una medida de comparación entre las diferentes universidades y cómo están en el tema, ¿no? Entonces, esto ayuda a posicionar el tema también en la comunidad universitaria, en la alta dirección acerca de algunas universidades que consideramos pares y que están encima de nosotros, pues obviamente la intención es, bueno, cómo apoyar el tema, cómo jalar el tema, cómo jalar a las demás instituciones y creo que eso es algo interesante que funcionó hacia el interior de la universidad, es decir, estamos liderando estos trabajos, ¿sí? Estamos apoyando a otras instituciones también para que se suban a ello y cómo lo estamos logrando, ¿no? Creo que era algo ahí interesante y sobre todo, pues en beneficio de todas las personas y no nomás de quienes pudieran ver o escuchar, sino que ahora era en beneficio de toda la comunidad universitaria. Y bueno, estos lineamientos pues son de cumplimiento voluntario, ¿sí? Es decir, realmente, por ejemplo, en México hay pocas instituciones que estén obligadas a la observancia de estos lineamientos de accesibilidad web, ¿sí? Como por ejemplo el IFETEL, ¿sí? O las compañías de servicio celular, de servicio de telecomunicaciones, están obligadas a tener portales accesibles e incluyentes, pero las universidades, en las universidades su cumplimiento sería voluntario. En algunos ayuntamientos, algunos gobiernos estatales, en el gobierno federal es obligatorio, en los demás niveles de gobierno no es tan obligatorio. Entonces, cuando la institución hace patente su compromiso y su responsabilidad por la inclusión social, pues también tiene ahí un tema de responsabilidad social al hacerlo de manera voluntaria y obviamente visibiliza y lidera el tema en beneficio sobre todo tanto de los universitarios que tienen discapacidad por la edad o por discapacidad adquirida, como también de visibilizar ese tema en la sociedad. Y bueno, como conclusiones y trabajo futuro, pues bueno, se hizo un gran esfuerzo colaborativo, se tienen grandes resultados y bueno, también se tiene ahí como apertura para colaborar con las instituciones, para trabajar en conjunto, para acercar el tema, llevarlo, posicionarlo como una necesidad de inclusión digital en la sociedad y visibilizar esa brecha digital, es decir, las personas con discapacidad, quienes superan la cuestión de la brecha digital, pues ahora se enfrentan a no poder acceder y navegar como todos lo hacemos. Entonces, es un poco más también una cuestión de derechos humanos, ¿sí? Que creo que ya está siendo equiparada.
¿sí? Otra cosa, los programas de inclusión de las instituciones de educación superior hablan de inclusión, pero no hablan de la vertiente digital, ¿sí? No está incluida, generalmente no está incluida, entonces es también un reto que se tiene por ahí. Y bueno, el trabajo futuro que tienen las instituciones de educación también, pues bueno, además de los portales web que sean accesibles, pues que los sistemas de información también puedan ser accesibles para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Excelente presentación. Hay algunas preguntas, creo que según el cronograma las vamos a dejar eh, para cuando terminen. Tenemos un espacio al final de preguntas y respuestas. Solo un comentario, dice José, muy interesante esta presentación al resaltar la importancia de la inclusión de personas con alguna limitación. Entonces, fue algo muy interesante. Hay dos preguntas para ti, pero las vamos a dejar Perfecto. para la próxima, cuando terminen los otros conferencistas. Sí, está muy bien. Ok, Gracias. entonces vamos a seguir con nuestro cronograma, con la presentación de Fernando Daniels de la Organización Universitaria Interamericana. Él va a dar su conferencia Nuevos modelos de movilidad virtual apoyados en el uso de TIC, el espacio de movilidad virtual en educación superior, MOVIS. Entonces, Fernando, te dejo la palabra. Para verificar que me escuches y me veas. Sí, sí, ahorita sí, solo pon ahí compartir presentación y ya. Ok, ahí ves mi pantalla. No, todavía no. Vamos. Ah, ok, ahí estamos. Perfecto. Ahí estamos. Ahí está, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, primero, bueno, agradecer a los organizadores, a Red Clara y pues obviamente a la 10ª conferencia TICAL y al 4º encuentro latinoamericano de ciencia por esta invitación. Nosotros vamos a darles una iniciativa impulsando en los últimos 3 años, ¿sí? Es un poco más, para favorecer procesos de movilidad virtual a través de las TICs, utilizando los recursos TIC que existen en las universidades, principalmente la educación en modalidad virtual, para poder favorecer experiencias de internacionalización para los estudiantes. Acá lo que les voy a presentar brevemente son los resultados de estos 3 años que hemos hecho un piloto en Colombia, en el año 2019, primer semestre de 2020, y de un piloto que estamos haciendo el interamestre de este segundo semestre del año 2020, ¿sí? Coincidencialmente, bueno, pues por la cuestión de la pandemia, para las universidades ha sido muy necesario el tema de la actualización, impulsando desde hace un par de años. Esta experiencia ha sido dirigida, ha sido piloteada conjuntamente con 3 universidades en Colombia, que quisiera darles un reconocimiento a mis colegas de la Uniminuto, especialmente a mi colega Diana Caro, a mis colegas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, la UTCA, a Jimena Cardoso, y a los colegas de la Universidad de Santo Tomás en Colombia, a Paula Torres y a Hans Dieter, todos ellos vinculados con la Oficina de Relaciones Internacionales, y por nuestra parte, pues una organización, una asociación de universidades, la OUI, que regrupamos más o menos un poco más de 350 instituciones de educación superior, y que nos interesa pues mucho promover proyectos que vayan apunten hacia el mejoramiento de la educación superior y de la calidad de las universidades. Entonces, bueno,
Bueno, ¿por qué el tema de la internacionalización de la educación superior? Sobre todo, pues, ese tema dentro de un congreso sobre el uso de TICs en educación superior. Bueno, en primer lugar, creo que es importante mencionarlo, la internacionalización de la educación superior se define, pues, es un campo relativamente nuevo, los últimos 20, 30 años, quizás un poco menos acá en Latinoamérica, últimos 20 años, como el proceso de integración de las dimensiones internacionales e interculturales dentro de los objetivos y funciones de la educación superior. Esto quiere decir que es un proceso, es decir, es algo que debe hacerse constantemente y que va a impactar en todas las funciones de la universidad, es decir, tanto en la docencia, en la investigación, en la extensión, en las nuevas funciones como la innovación, la vinculación con el medio, responsabilidad social universitaria, etcétera. Esto es importante porque de alguna manera ha habido un tránsito interesante, es decir, la internacionalización hace 10, 15 años era considerada más como una cuestión un poco de un privilegio, una forma de, inclusive hasta de marketing para las universidades, y ahora lo que se asocia más es como un proceso que garantiza la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Sí? ¿Y por qué la calidad? Porque pues obviamente es necesario formar ciudadanos que van a tener que desarrollarse en un contexto global, ¿sí? Donde probablemente vayan a trabajar en profesiones que todavía no existen o en trabajos que todavía no existen, con equipos multidisciplinarios, multiculturales, internacionales. Entonces, pues es necesario que pueda estar en su proceso formativo eh, confrontado a este contexto internacional en el cual hay unas grandes posibilidades de que tenga que desenvolverse. ¿Sí? Y también porque eso quiere decir no solamente participar en estos contextos internacionales, sino poder adquirir competencias interculturales, es decir, competencias que le permitan trabajar con personas de otros países, de otras disciplinas, de otros contextos, etcétera, lo cual pues va a ser necesario si miramos esto de la ciudadanía global. Sin embargo, ello ofrece una gran dificultad, un problema a las universidades y la educación superior, es que realmente los procesos de movilidad, como los conocemos, que son movilidad presencial, pues solamente cubren un porcentaje muy, muy pequeño. Se estima que menos del 5% de los estudiantes de educación superior van a tener la posibilidad de tener una experiencia de intercambio o una experiencia de movilidad. Acá hay unas cifras de la UNESCO, se habla en este periodo 2012-2017, los estudios muestran que a nivel mundial solamente 2.3% de estudiantes lograron una experiencia internacional y en el contexto latinoamericano estamos hablando de menos del 2%. Entonces, eso le da unos retos a la internacionalización. Por un lado, el tema de proveer competencias interculturales para el desarrollo en un mundo globalizado. No solamente es ofrecer al estudiante la posibilidad de que vaya a tomar un semestre, un curso o hacer un periodo académico en otro país, con la idea de que el solo hecho de poder estar en contacto con otra cultura pues le va a hacer adquirir esas competencias interculturales, sino realmente de manera sistematizada por poder garantizar que el estudiante durante su proceso formativo va a poder desarrollar esas competencias interculturales. Por otro lado, pues obviamente en referencia a lo que mencionábamos ahora, pues hay un gran desafío en cuanto a ampliar aumentar la cobertura, la posibilidad de que los estudiantes puedan tener esta experiencia internacional, reducir la inequidad que ello ocasiona, es decir, en este momento tenemos procesos de inequidad que genera la internacionalización. Si miramos los estudiantes que pueden hacer una parte de su proceso formativo en el exterior versus los que no van a tener esa posibilidad. Eh, Obviamente, dentro de las instituciones no es solamente ofrecer al estudiante la oportunidad de que vaya a tener una experiencia internacional, ¿sí? Sino es cómo se puede capitalizar para las instituciones esta experiencia, es decir, cómo puede ello ayudar dentro de los procesos de internacionalización de la educación superior. Acá, pues, nos hemos especificado para el caso de estudiantes, pero en el tema de movilidad, pues eh, con la movilidad que se hace del equipo del cuerpo docente, investigadores, inclusive del cuerpo administrativo. Y una bien importante
que se ha venido discutiendo principalmente en los últimos 10 años es que el tema de internacionalización se ha focalizado en, en un gran porcentaje, yo diría que fácilmente, en el tema de la movilidad. ¿Sí? Y movilidad no necesariamente es internacionalización, y internacionalmente dentro de la internacionalización, lo que se llama la internacionalización en el extranjero, que sería la movilidad, y lo que se llama el enfoque de internacionalización en casa, que es realmente cómo se pueden incorporar estas perspectivas internacionales dentro de las funciones habituales de la universidad. Bueno, ahora, llega la pandemia, ¿sí? Y obviamente en las universidades, pues, hace 6 meses la crisis, bueno, ¿cómo vamos a terminar los semestres? Ahora, obviamente ha sido necesario entrar en un proceso de virtualización forzada, algunas instituciones que estaban mucho más preparadas que otras. Eh, Ahora viene la cuestión, en el campo de la internacionalización, si decimos que el 70-80% de la internacionalización es movilidad, pues cómo vamos a afrontar la internacionalización dentro de los próximos años si una de las grandes limitaciones que nos produce la pandemia es precisamente la movilidad. Y bueno, ya hay estudios que muestran que al menos vamos a tener 12 meses de condiciones anormales, ¿bien? Si acaso no más, y al menos 5 años para volver a recuperar las condiciones de movilidad global que existían antes de la pandemia. Cuando hablamos de movilidad global, es importante mencionar acá que eh, probablemente no tanto en el contexto latinoamericano, pero en el contexto mundial, si vemos en las universidades norteamericanas, Asia, Europa, pues realmente la movilidad es una industria que genera millones de dólares para las universidades, para las ciudades o las localidades que pueden captar esos estudiantes, y que pues obviamente eso va a ser un hueco dentro de la economía de estas ciudades focalizadas, o por lo menos que tienen una gran oferta académica. Obviamente en un contexto de pandemia, pues la mayor parte de los estudiantes pues necesariamente tienen que revisar sus perspectivas de movilidad, ya sea por las condiciones económicas de los estudiantes, de sus familias, como por el riesgo que implica la movilidad. Y pues a manera de corolario, pues creo que ya se ha discutido en varios foros acá en este TICAL, que vemos que la transformación digital en las universidades pasó de ser algo, digamos, accesorio, algo que complementario a la educación presencial, algo que le daba un plus a las universidades, pasó a ser realmente un más por las universidades. Es decir, es necesario las universidades, las instituciones que no logren incorporarse dentro de esa carrera de transformación digital, fácilmente van a estar fuera del mercado, y ahora no digamos en los próximos años, sino realmente en el futuro cercano. Entonces, en este contexto es que estamos piloteando una iniciativa que la llamamos el Espacio de Movilidad Virtual en Educación Superior en MOVIES. ¿Qué es MOVIES? El concepto es realmente bastante sencillo, es un espacio de colaboración para desarrollar esquemas de movilidad e intercambio académico apoyado en las capacidades TIC que ya existen en las universidades, ¿sí? Como una alternativa y como un complemento a los procesos de movilidad. Se trata básicamente de un consorcio, una red de instituciones colocan en conjunto una bolsa de cursos, de programas, actividades de aprendizaje, objetos de aprendizaje, etcétera, que han sido diseñados en modalidad virtual, ¿sí? Y que dentro de esa bolsa de cursos o de esa bolsa de actividades formativas en modalidad virtual que ellas ponen dentro del consorcio, les permite que puedan establecer planes de movilidad. Es decir, yo como institución pongo a disposición del consorcio X número de cursos o de actividades formativas, ¿sí? Y ya con eso tengo derecho a mirar dentro de lo que hay en esa bolsa, qué es lo que podría utilizar para ofrecerlo a mis estudiantes en un proceso de intercambio, en un proceso de colaboración horizontal, ¿sí? Basada pues en un principio de trabajo en red, ¿sí? Donde lo que me interesa es poderle ofrecer a los estudiantes la posibilidad de tener una experiencia de movilidad fuera de los canales habituales que lo haría como institución, que es intentando enviarlo al extranjero o a otra institución.
Esta movilidad virtual permite al estudiante, es un punto importante porque obviamente es una estrategia de internacionalización, es que le va a permitir experimentar otros modelos educativos, otro tipo de enfoques pedagógicos, acceso a plataformas, modelos tutoriales, técnicas didácticas, en fin, lo coloca dentro de un contexto de otra institución, que es lo que precisamente se busca, que tenga esa experiencia internacional. Y pues, como estamos hablando dentro de un proceso colaborativo, ¿sí? Un proceso de colaboración horizontal donde todos ponen para que todos puedan obtener este beneficio. Cuando estamos hablando de un consorcio que establece una bolsa de actividades conjuntas, una bolsa común de actividades de aprendizaje, pues eso, el objetivo es que no implique un costo adicional ni para el estudiante. En el espíritu se generó en Movies, que empezamos a trabajarlo hace más o menos unos 5 años, y se hizo un piloto en el 2019 con un grupo de instituciones de educación superior en Colombia, aproximadamente unas 15 instituciones, ¿sí? Acá hay bueno, unas gráficos entre el año, acá sí vemos el número de instituciones participantes, es decir, comenzamos con un pequeño grupo, el incremento fue muy obvio, por eso tenemos ahí la división entre universidades nacionales e internacionales, y para este año, pues a causa de la pandemia, pues que nos vimos estimulados para poder ofrecer esta posibilidad a, no solamente a un nivel nacional, sino poder hacer un piloto interamericano, pues obviamente hemos tenido un crecimiento exponencial. Bueno, acá estamos hablando a inicios a finales de este primer semestre, más o menos 50 instituciones de educación superior vinculadas. Hicimos un llamado para este segundo semestre y estamos cerrando el año con 75 instituciones de educación superior vinculadas con el MOVIES, ¿sí? Es decir, 75 instituciones de educación superior que están consorciadas para poner en común recursos, y estos recursos le permiten a este consorcio en ese momento tener poco más de 500, casi 600 cursos de formación en movilidad virtual disponibles para movilidad. Más casi 600 cursos en modalidad virtual disponibles para movilidad, y dentro de esos, cada institución pues tiene autonomía de saber cuántos cupos tiene disponibles para movilidad en cada uno de sus condiciones propias. Se están ofertando más de 5.000 cupos de intercambio. Entonces, pues realmente el crecimiento es exponencial, y pues para nosotros es muy satisfactorio porque esto viene a cubrir una necesidad que se ha hecho más presente ahora por la pandemia, pero pues que realmente es una necesidad que, como les mostraba unas diapositivas anteriores, es uno de los desafíos de la internacionalización. ¿Cómo se puede incrementar la cobertura, la accesibilidad a las experiencias de internacionalización? Ahora, si vemos el número de participantes, bueno, esto fue en el piloto que se hizo en Colombia, realmente fue un número pequeño, casi 100 estudiantes, aunque en internacionalización, pues estas cifras son importantes, ¿sí? Sobre todo si ustedes piensan en la dificultad que, que implica para una universidad poder movilizar un estudiante, pues no solamente por la infraestructura que debe tener para ello, las oficinas de relaciones internacionales, las vinculaciones con las unidades académicas, las vinculaciones con sus proyectos de colaboración con las otras universidades, sino también el financiamiento, ¿sí? Las dificultades de encontrar financiamiento para movilizar a los estudiantes. Bueno, el piloto que estamos haciendo ahora interamericano, pues obviamente no tenemos todavía cifras porque se está en el proceso de trámite de movilidad, pero es una cifra que obviamente con el número de cursos disponibles, con el número de cupos que hay disponibles para movilidad, pues va a crecer también exponencialmente. Hemos visto que también es importante, para nosotros Semovillas realmente es un espacio de estudio, o sea, el hecho de poder masificar, de poder tener una masa crítica de intercambios, de movilidad, ¿sí? Pues va a permitir generar una información, una data que va a ser muy rica, y por lo menos que nos muestra ciertos datos preliminares. Uno, vemos por lo menos cuáles son las áreas de conocimiento que los estudiantes se orientan para ese tipo de intercambio virtual.
ustedes lo saben muy bien, es decir, tampoco está dado de que los estudiantes quieran hacer la movilidad virtual, de que las universidades estén preparadas para poder promover estas modalidades de movilidad. Pero bueno, por cuestiones de la pandemia, digamos que hay muchas universidades que se han visto, pues que han saltado los obstáculos que pudieran eventualmente tener y que necesariamente pues lo ven como una alternativa. En cuanto a las áreas de conocimiento, vemos que la principal está entre lo que llamaríamos economía, administración, ciencias administrativas y económicas, entre ciencias sociales y entre las ciencias de la ciencia. ¿Sí? O sea, realmente son tres campos donde se concentra el 80% de la movilidad que se ha tenido. En menor escala, pues ciencias de la educación, artes y las ciencias de la salud. También llama la atención ese tipo de datos, por lo menos, porque en ciencias de la salud hay escasa movilidad o por lo menos escaso interés en esta primera experiencia con respecto a las ingenierías. No tiene que ver con el campo disciplinario, sino tiene que ver con algún otro tipo de variable. Y eso es lo que nos parece a nosotros interesante si se logra tener un gran programa de intercambio, es que esto puede generar mucha información que nos va a poder permitir pues, conocer más en detalle cómo es que se pueden estimular estos procesos de internacionalización y cómo se pueden mejorar para que sea internacional, intercultural para esto. Es lo que hemos visto en este piloto, en estos dos pilotos que estamos llevando a cabo, pues algunos aspectos son relevantes. Por un lado, los estudiantes, para los estudiantes es una alternativa de formación. Ofrece una flexibilidad académica y le da acceso a otros estilos de aprendizaje. Y eso lo digo ver en los testimonios de los estudiantes que han pasado por los intercambios. Hay un proceso de movilidad internacional y han estado muy satisfechos con las posibilidades que ello le brinda. Por otro lado, mejora las competencias digitales de los estudiantes. Uno de los requisitos para que una institución de educación al estudiante que recibe un proceso de inducción. Entonces, esto necesariamente confronta al estudiante con algo que ya mencionábamos en la diapositiva anterior, que es la posibilidad de experimentar otro tipo de plataformas y modelos tecnológicos. Le da un acceso, obviamente, la posibilidad de tener una experiencia formativa internacional. Generalmente esto es bien visto no solamente para los empleadores, sino también para el itinerario formativo del estudiante. Un punto que ya lo mencionaré un poquito más en detalle es el contacto y la experiencia intercultural, que es uno de los cuellos de botella que hemos visto dentro de estos procesos de movilidad virtuales. Cómo la movilidad virtual realmente puede vertirse en una experiencia intercultural para el estudiante. Y pues obviamente está el tema de la accesibilidad, la reducción de costos, la posibilidad de que grupos que estarían marginados de la posibilidad de tener una movilidad internacional, pues puedan hacerlo gracias a la utilización de medios digitales. ¿Sí? Para las universidades, para las instituciones de educación superior, ¿qué es lo que hemos visto como aspecto relevante? Por un lado, hay un incremento sustancial en los resultados de internacionalización. Les mencionaba hace un momento que, bueno, si uno considera 100 intercambios de estudiantes, puede que la cifra sea pequeña, pero realmente para una institución de educación superior es una cifra importante cuando logra movilizar en un semestre 100 de sus estudiantes, ¿sí? Si eso lo multiplicamos, ahora tenemos 75 instituciones y ya no son 75, sino 200, 500, 1000 instituciones, pues obviamente eso incrementa exponencialmente la posibilidad de tener resultados de movilidad. Ello obviamente tiene sus bemoles, en el sentido de que no en todos los países las normativas de educación superior reconocen la movilidad virtual. Pero eso es algo que necesariamente va a cambiar, y sobre todo seguramente los procesos de digitalización que ha estimulado la pandemia, pues van a ser necesarios que se reconsidere a la movilidad virtual como un proceso de movilidad y no solamente como
una alternativa complementaria. Por otro lado, pues hemos visto dentro de la pequeña experiencia piloto, pues que esto favorece también la construcción de comunidades académicas, porque algo que olvidé mencionarles es que la idea de tener un consorcio también tiene un objetivo muy operativo, ¿sí? Normalmente las instituciones de educación superior para establecer movilidad tienen que hacer convenios bilaterales, ¿sí? Entonces, la idea de tener un consorcio donde todas las instituciones se adhieren a un consorcio que funciona bajo ciertas condiciones que son comúnmente aceptadas, permite que una institución no tenga que ir a hacer un convenio con 10 instituciones diferentes si quiere enviar estudiantes allá, sino que solamente tiene una adhesión a un consorcio y con eso tiene la puerta abierta para hacer los intercambios que desee. Entonces, eso no solamente facilita el proceso burocrático que hace parte normalmente de los procesos de intercambio y de movilidad, sino que también favorece que instituciones que no necesariamente estaban buscando un acercamiento, es decir, que no estaban buscando tener un convenio entre las dos, van a tener la posibilidad de ampliar las posibilidades de intercambio y obviamente favorecer la construcción de estas comunidades de aprendizaje, de estas comunidades académicas. Bueno, obviamente favorece los procesos de educación virtual, son modelos incluyentes tanto para los estudiantes como para las instituciones y pues estimula esos procesos de trabajo en red, de desarrollar mecanismos flexibles de colaboración. Eh, Dentro de los retos y desafíos que vemos para MOVIES, y ya ahí estoy terminando, ¿sí? Mencionamos tres dentro de este piloto que hemos hecho. Primero, el tema del desarrollo de competencias y habilidades interculturales. Un tema bastante neurálgico, porque realmente si hay algo que la experiencia internacional produce o tiene efectos sobre la persona que está en un proceso formativo, es precisamente desarrollar en esta persona competencias y habilidades interculturales, es decir, la posibilidad que va a tener para participar en equipos de trabajo no van a ser necesariamente los vecinos de su contexto local, sino que van a estar todos tamizados por esta globalización. Entonces, esto es algo que se reconoce tanto a nivel de los organismos multilaterales, UNESCO, se reconoce que una de las grandes necesidades dentro de estas competencias blandas es desarrollar capacidades interculturales, la capacidad de poder accionar, de poder interactuar en un contexto global. Y pues para nosotros es un campo de estudio importante porque lo que estamos haciendo acá es ofreciendo la posibilidad de que haya un intercambio, de que haya movilidad, pero no necesariamente que esos cursos o esas actividades de aprendizaje en las cuales está participando el estudiante provean esas competencias. Entonces ahí hay un campo bastante interesante para investigar. Otro desafío que vemos para esta iniciativa de MOVIES es escalar el potencial de MOVIES, es decir, ampliarlo no solamente al intercambio o a la movilidad de estudiantes, sino también ampliarlo a la posibilidad de movilidad y de intercambio a nivel de la investigación, a nivel del desarrollo de nuevas iniciativas de internacionalización, mejoramiento de la capacidad docente, innovación educativa, etc. Consideramos que realmente estas redes de colaboración pues tienen un potencial enorme para estimular otros procesos más allá del estrictamente relacionado con la movilidad. Y un último tema que hemos visto importante es cómo puede esto impactar en los procesos de internacionalización curricular. Que acá tenemos cursos que ya están desarrollados, ¿sí? Que se han desarrollado bueno, en modalidad virtual, pero que ya hacen parte del corpus de conocimiento de cada institución, pero no necesariamente que esos sean cursos que tengan un enfoque internacional. Entonces, ¿cómo el hecho de recibir una cantidad de estudiantes internacionales dentro de estos cursos y de participar en este consorcio va a hacer que se estimulen estos procesos de internacionalización del currículo? Y cuando estamos hablando de internacionalización del currículo, pues hablamos necesariamente de incorporar una perspectiva internacional dentro del cuerpo de conocimiento que tiene un plan. Entonces, bueno, como ven,
es una experiencia reciente, es una experiencia que busca, que se apoya y que busca aprovechar los recursos digitales que ya existen en las universidades y sobre todo que da una posibilidad para poder estudiar, y que es lo que consideramos nosotros una gran ventaja de poder comprender un poco mejor cómo estas tecnologías digitales, este uso de TICs puede estimular y puede servir de manera efectiva para los procesos de internacionalización y los procesos de desarrollo de competencias necesarias para una ciudadanía global. Bueno, creo que con esta termino. Bueno, quedo atento entonces a cualquier inquietud. Ok, muchas gracias, Fernando. Excelente. Muy interesante el tema sobre internacionalización de los estudiantes, sobre todo a nivel de programas de educación superior. Vamos a seguir con el cronograma y ahora le tocaría a Ana María Jaramillo Quiseno junto con José Tulio Nel. Ellos van a dar la presentación para Plataforma Digital de Emprendimiento de Base Tecnológica, EBT, para los estudiantes de ingeniería. Es un caso de la Universidad Católica y Ana María Jaramillo es de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. Ok, entonces, tal vez, Fernando, si pudieras quitar compartir para que entonces... Ah, sí, sí, perfecto. Claro. Ya. Ok, perfecto. Entonces, Ana María y José, es suyo la palabra. Okay. Muy buenas tardes para todos. Voy a colocar a continuación nuestra presentación. ¿Me confirman, por favor, si se ve y si se escucha bien? Sí, ya la estamos viendo. Ok. ¿Está bien el audio? Sí. Bien. Bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes. Les saludamos desde Cali, Colombia, Ana María Jaramillo Quiseno, José Tulio Nel Benavides Peña, investigadores y docentes de Unicatólica. Nuestro proyecto sobre el que vamos a hacer la presentación es la Plataforma Digital de Emprendimiento de Base Tecnológica para estudiantes de la familia de Ingeniería. Es un proyecto en el que venimos trabajando hace ya 1 año y medio, este es el segundo año de trabajo, y allí diseñamos en una primera fase el modelo y estamos ahora en implementación del mismo. Bien, como fundamento principal y en primera instancia, queremos mencionar que se enmarca este proyecto en atender esas nuevas demandas del contexto. Como bien acá vemos en la cita de Schwab del Foro Económico Mundial, la forma en que vivimos hoy, trabajamos y nos relacionamos ha cambiado significativamente, incluso a niveles mucho más acelerados que antes. Cuando pasamos entre la primera y tercera revolución industrial, hubo periodos de tiempo mucho más significativos de lo que hoy estamos viviendo, por lo que estamos hablando realmente de un cambio estructural, desde la Internet y la digitalización, ahora que estamos hablando de la robótica, convergencia tecnológica, por supuesto, todos los actores sociales nos abocamos a unos nuevos modos de vida en su conjunto. Eso hace que se despierten iniciativas y surjan intereses a nivel global. Por ejemplo, la Agenda 2030 es uno de los más representativos y por eso la traemos a colación, porque realmente vemos que primero hay un ambiente y un escenario propicio para la transdisciplinariedad. Ya no es suficiente ni desde la academia ni desde las especializaciones que abordemos un solo tema de manera disciplinar de forma especializada, sino que realmente logremos esa confluencia, pero a nivel de articulación, no solamente que las disciplinas estén presentes en el marco de iniciativas como proyectos, emprendimientos, investigaciones, sino que además ellas logren generar esa convergencia, porque realmente a todos nos duelen las mismas cosas. Lo que uno ve en los objetivos de desarrollo sostenible es que está todo. Cuando uno revisa los objetivos y sus todo lo que nos preocupa como humanidad a todos los niveles de la sociedad está presente. Hablamos entonces de que esto trae unos cambios en la ventaja competitiva empresarial. Si cambia la ventaja competitiva empresarial, si la base del conocimiento
Si la base del desarrollo ahora es el conocimiento, no podemos seguir formando los mismos tipos de profesionales. Y tenemos que pasar, además de hablar de simplemente el Internet como un medio y de entender la tecnología como artefactos, como realmente ese conocimiento aplicado a través de distintos tipos de producción y generación de conocimiento, porque cada vez se acrecentan más esas brechas digitales, económicas y sociales a nivel de los territorios. La CEPAL nos viene haciendo un llamado hace muchos años de esas diferencias en las brechas económicas que hay desde los centros y la periferia, y es porque estamos hablando de una sociedad multicultural, pero además de distintos niveles de desarrollo en infraestructura y de capacidades que esas regiones tienen, lo que llamamos en los ecosistemas de CTI como condiciones habilitantes. No es solamente la infraestructura a nivel del laboratorio, tener una planta docente en las universidades, tener insumos suficientes o poder incorporar procesos de mejoramiento al nivel de las empresas o que todos los ciudadanos tengan tabletas. Eso es digamos, un principio malentendido si no vamos más allá a profundizar a la economía digital. Estamos hablando de la sociedad del conocimiento con unas brechas cognitivas y productivas significativas que son las que estamos afrontando en este momento. Hay proyectos aquí en Colombia, por ejemplo, muy bonitos que se han abocado a ese despertar cultural en que tenemos que conocer todos de ciencia, tecnología e innovación, porque es que todos la vivimos, todos la hacemos en el día a día, y entonces la forma en la que se produce y redistribuye ese conocimiento es hoy diferente. Eso es lo que nos ha preocupado en el marco de este proyecto, y por eso cuando hablamos de emprendimiento, en principio nosotros dijimos, vamos a diseñar un modelo de emprendimiento de base tecnológica, y empezamos a encontrar la creatividad, temas como el intraemprendimiento, y dijimos, no podemos quedarnos al nivel de emprendimiento de base tecnológica cuando estamos concibiendo afuera ecosistemas de I+D+I+E. Entonces, no podemos ver esto de una forma desconectada. No solamente las universidades ya generamos investigación. En Colombia, por ejemplo, el hoy Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación reconoce ya otros tipos de actores, empresas que tengan unidades de I+D+I, centros de ciencia. Entonces, hay una mayor participación por parte de la sociedad civil organizada a través de estas formas organizativas, pero también una participación ciudadana mucho más despierta del ciudadano común, que ya entiende que puede incidir en esto y que quiere participar, pero también encontramos algo, y por eso destacamos el intraemprendimiento, y es que no todos quieren crear empresa. A veces es difícil sostener una empresa por todos los temas fiscales, administrativos. Es una vía, pero no es la única vía para el emprendimiento. ¿Cómo llegamos a eso? Tenemos un marco de referencia donde hay 3 tópicos centrales. Uno, el primero es el cambio en ese contexto sobre el que he hablado, que implica para las instituciones de educación superior en particular nuevos retos. El papel de las universidades en el funcionamiento de ese sistema y en su actuación como actor en esa cuádruple hélice en la que ya vamos, sí, universidad, empresa, Estado, sociedad civil, todos por esos objetivos de desarrollo sostenible, habla por allá ya de una quíntuple hélice. Tenemos que pensar de una forma diferente. En este mundo globalizado no se trata ya de competir, hablamos de competir, hablamos de localización, pensando en esa globalización sin olvidarme de mi territorio, de mis propias necesidades y dolencias, y de articular todo eso. Estamos en un mundo totalmente abierto, más allá de la situación presente a raíz del COVID, que ha tenido también sus cosas positivas porque ha acelerado algunos desarrollos. En la telemedicina lo hemos visto, en la prestación de servicios, esa economía digital desde el punto de vista financiero, como que nos aceleramos muchos más años de lo que nos habría tomado generar esos desarrollos por estar atendiendo a otro tipo de preocupaciones. ¿Y eso qué implica entonces? Que también Ana María, disculpa que te interrumpa, me están diciendo de que si no podrías recompartir la presentación, parece que las personas no están viendo en la transmisión en vivo la presentación, disculpa. Ya Tal vez quitar presentación y volverla a compartir. No sabía, por eso preguntaba. Sí, parece que es en la transmisión en vivo. Nosotros como miramos otra. Okay. Allí la estoy volviendo a colocar.
Ok. Ajá. Nosotros sí la miramos. Así Laura, la ven. tal vez me confirmas. Bien, ¿continúo allí? Sí, continúa. Bien, entonces Gracias. dentro de esos tópicos centrales que hemos abordado en nuestra investigación, el siguiente es la capacidad que demanda el nuevo contexto global, refiriéndonos a las capacidades del talento humano que demandan las regiones. Y las universidades somos uno de los actores protagónicos en esa formación. Hay formación a nivel técnico con otras instituciones y ya a nivel de universidad tecnológico, de pre y posgrado, donde las nuevas ofertas tienen que considerar esta interdisciplinariedad, pero además el tema digital, no solamente como montar un curso o un contenido a la web, sino esa interacción, ¿sí?, con los estudiantes, ese desarrollo tecnológico que se pueda generar y sobre todo que las universidades estemos abocadas también a formar líderes, emprendedores e innovadores, no entendiendo esto como creación de empresa exclusivamente. Sí puede haber algunos que tengan ese interés. Nosotros lo hemos entendido más como un profesional con las habilidades de un emprendedor, con las capacidades para estar al frente de proyectos en organizaciones o de forma independiente, trabajando por las comunidades en el marco de proyectos, y eso implica unas competencias distintas a las que se conciben en un currículo tradicional y son transversales a este. Además, el otro tópico es la gestión del conocimiento como eje de esa estrategia empresarial. Hablaba antes de que ya hay actores que tienen sus propias unidades de I+D. Cada vez, por fortuna, tenemos más empresas que vinculan doctores para hacer I+D+I, tienen quizá incluso más recursos para invertir, grandes empresas o grupos empresariales. Entonces, también hay un despertar desde el punto de vista empresarial para ser partícipes activos en esas demandas del nuevo contexto. En todo eso tuvimos un diálogo con actores, nos preocupamos en principio en la investigación, hicimos encuestas a empresas, actores del ecosistema nacional en los distintos territorios donde hay mayores capacidades y organizaciones, y como resultado de esa investigación del primer año caracterizamos y analizamos muy bien los intereses y poder de esos actores que están involucrados en nuestro modelo, las empresas. Aparte vemos las instituciones aliadas que no necesariamente son empresas, organizaciones como ONG, fundaciones, las mismas instituciones del gobierno que están a continuación, y pudimos, este slide que estoy proyectando ahí, preguntarles, ¿ustedes qué esperarían de nosotros como institución de educación superior y concibiendo un modelo como este? ¿Les interesa, les atrae? Y allí está pues consignado donde, ¿qué vemos en síntesis? No voy a repetir lo que está en el slide, que hay convergencia de algunos intereses, por eso decíamos en principio, a todos nos duele lo mismo, pero también hay unas diferencias de intereses y en coherencia con eso estamos trabajando nuestras rutas ya operativas para este modelo, que es un poco lo que les vamos a mostrar más adelante al nivel de la plataforma que sé que esperan ver. ¿Cómo ven nuestros actores de interés y stakeholder al emprendedor? Nos hablan de competencias desde el ser, saber y saber hacer, ¿sí?, como una persona empoderada, que además de un conocimiento disciplinar, realmente sea una persona capaz de comunicarse, de interactuar, de articular, de tener resiliencia, adaptación, empatía, que es lo que demandan este entorno que hoy día es tan cambiante, de tanta incertidumbre. Entonces no puede ser que no pueda atender a esos cambios. Y en el saber hacer, liderazgo, la coordinación, bueno, habilidades para vender, es decir, son unos perfiles que traen inmersa esa interdisciplinariedad. Entonces uno dice, no, pues alguien que sepa hacer de todo, un poco sí, sin perder obviamente la especialidad de las disciplinas tradicionales que conocemos, es nuestra responsabilidad dentro y fuera del currículo, basándonos en esas tecnologías y en todos los recursos que podemos poner a disposición, tener un profesional, digamos, apto. Incluso cuando uno ve los estudios que hace el Banco Interamericano de Desarrollo, uno ve que las profesiones del futuro no son las de hoy. Y eso no lo podemos desconocer, porque entonces hay unas labores y unos oficios y unas profesiones que van a ser requeridas y tenemos que ver si estamos formando para eso, pero también hay otras que se están quedando obsoletas. Entonces, no es eliminarlas, pero sí reinventarlas desde la pedagogía, desde la mediación de las TIC, pero también desde los contenidos. Generamos también acercamiento, no todos los que están acá son aliados, pero sí hemos tenido diálogo con ellos. Sonamérica es aliado nuestro,
hicimos un proceso con APSCO, que es una iniciativa muy bonita que tiene nuestro Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, y allí en esa formación que hicimos como mentores, empezamos a hacer un piloto, digamos, a pie, un poco haciendo reuniones. En el primer año nos reuníamos los sábados, conversábamos con los estudiantes, les preguntábamos en el marco de los semilleros de investigación que tenemos en distintas líneas, donde tenemos inteligencia artificial, tenemos analítica, tenemos el tema de videojuegos, y allí empezamos a generar unos desarrollos previos a este desarrollo que ya tenemos un poco más grande, que es el que les vamos a compartir. El día de hoy vimos referentes de instituciones que tienen una filosofía similar a la nuestra, y en ese compartir llegamos a este modelo que está allí en términos generales, donde vimos que por ser una institución enfocada en desarrollo integral del ser, teníamos necesariamente que ver ese todo, esa ruedita que está el PEI, el Proyecto Educativo Institucional, de la mano con la ciencia, de la mano con el desarrollo tecnológico, pero también destacar mucho esa apropiación social del conocimiento, desde la apropiación tecnológica y desde otras expresiones de nuestros actores interesados que esperan tener una conexión mayor y mejor con nosotros. Basado en un direccionamiento estratégico institucional, la vigilancia tecnológica y del entorno permanente es fundamental para estar más con un pie adelante que atrás respecto a las tendencias. Sabemos que hoy en día las disciplinas se nutren en el día a día, y más hablando de la ciencia aplicada, no podemos hablar de teorías terminadas, todas son emergentes, están en construcción, identificamos corrientes, y por eso tenemos que estar todo el tiempo mirando qué es lo nuevo que hay. Las demandas de los interesados, que ya las mencioné, y todo esto para tener un capital humano de alto nivel, recursos e infraestructura que pueda soportar ese modelo, y una transferencia y resultados de formación, pero también de I+D+I+C. Nuestra ruta de emprendimiento, como la definimos y como ya la hemos piloteado a pie, fue la que nos dio la entrada a este desarrollo tecnológico que les vamos a mostrar. Entonces, el modelo es el soporte de esa plataforma, nuestros aliados, el networking y coworking que hayamos generado con ellos. Estamos pensando también en conectar con otras plataformas y fondos de inversión, y parte de un aprendizaje, de un acercamiento para empezar a dejar ese chip nuevo en esos profesionales que estamos formando, que entiendan que crear equipo y emprender implica esa interdisciplinariedad para generar emprendimientos, startups, spin-off, esas tecnologías que puedan ser comercializadas, marcas registradas, patentes, licenciamientos, que experimenten. Esto lo hemos hecho de la mano con los semilleros, y son los jóvenes los que han aportado a esa construcción. Hemos tenido como resultado allí trabajos de grado, distintas ponencias, participación en eventos de los semilleros, son ellos los que van y muestran todos esos desarrollos que han generado, y eso enriquece muchísimo nuestra labor, y esperamos llegar a nivel de crecimiento de esas empresas que vayamos impulsando. Ya en el proceso que hicimos con APSCO tenemos 2 emprendimientos exitosos, que es 2 o 3 años después siguen andando, incluso se han reinventado con tecnologías ya a nivel de comercialización, y tenemos una en curso ya con una tecnología por registrar en el presente año. Consideramos que es clave generar oportunidades de negocio, ver sus aspectos técnicos y tecnológicos para los estudiantes y para todos nuestros interesados, que entiendan la importancia de la confianza y cohesión de equipo, pero sobre todo que aprovechando esos instrumentos de financiación, que hoy día hay muchos, aprendamos que distinto a lo que nos enseñaba esa universidad tradicional, no tengamos miedo a improvisar y equivocarnos más y más rápido es clave en el emprendimiento, ¿sí? Muy contrario al examen de la universidad, donde uno dice, me quedó malo, la embarré. Hay que equivocarse, hay que pilotear, hay que validar, hay que ir, venir, volver, para tener soluciones para la sociedad que cada vez se demandan más rápido. Entre esos impactos esperados ya hemos logrado, como les digo, estamos en ese proceso de transferencias tecnológicas, próximas unas a registrar, estamos con la plataforma, esperamos con esto también empezar a generar una formación que nos permita apalancar recursos para la institución, pero sobre todo aportar a la generación de nuevas empresas, de nuevas tecnologías aptas para transferir al sector empresarial, hacerlo cada vez más cercano a nosotros, y por eso ese proceso que les mencionaba, que hemos hecho un poco de a pie, lo queremos llevar a un nivel
de digitalización, sin perderse, por supuesto, el tema relacional. Y le doy entonces la palabra ahora al profesor José Tulio para que nos presente la plataforma. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Yo escucho. Sí, sí, muy bien. Bueno, ok, entonces ya teniendo como referencia esta excelente introducción de la profe Ana María, y como lo decía ella, esto se hizo en los semilleros de investigación, y especialmente la persona que lideró este proceso desde la parte técnica en el desarrollo de la aplicación fue el profesor Víctor Hernández. Esta plataforma digital en ambiente web de emprendimiento de base tecnológica se realizó con el fin de gestionar diversas iniciativas de emprendimiento de base tecnológico, la cual permite a los estudiantes crear proyectos y seguir la ruta del modelo de emprendimiento de base tecnológica que ya lo mostró la profesora Ana María. Los estudiantes en esta plataforma tienen el acompañamiento de mentores y asesores que los acompañan en el desarrollo del emprendimiento. Bueno, ahí vemos la portada de la plataforma y continuamos. ¿Cómo se desarrolló la plataforma? Pues se desarrolló en, digamos, 4 fases. Se identificaron 4 objetivos para hacer el desarrollo. Inicialmente se identificaron características principales de otras plataformas de emprendimiento. El segundo objetivo fue determinar requerimientos funcionales y no funcionales que debería tener la plataforma. Después se hizo como objetivo tercero implementar la plataforma basada en los requerimientos obtenidos, y en la última etapa pues se hace una evaluación de la plataforma. Seguimos. ¿Qué funcionalidad debería tener la plataforma? La plataforma debería permitir autenticar usuarios. Estos usuarios podrían ser tanto administradores como los futuros emprendedores. Gestionar herramientas. La idea es que la plataforma debería tener herramientas digitales que utilice el emprendedor durante su ruta de emprendimiento. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de un Canvas o de una espina de pescado, etcétera. Se deben gestionar los equipos, o sea, la idea es que primero se tiene como una idea de un emprendimiento, alrededor de esa idea se crean los proyectos, y en los proyectos los diferentes, o sea, se crea el equipo que va a ir en ese emprendimiento, en ese proyecto. Se deben gestionar tareas que el mentor le va dando al equipo emprendedor para que lo vaya desarrollando. Y los proyectos como tal que tienen que tener un estado de acuerdo a la ruta a medida que van avanzando. Seguimos. Bueno, los usuarios que puede tener la plataforma es el usuario administrador que controla la plataforma, y los usuarios que pueden ser el usuario líder del proyecto o un miembro del equipo del proyecto, los mentores y los asesores. Seguimos. Bueno, este es el listado de... No los alcanzamos a ver, pero simplemente ahí se muestra los requerimientos funcionales que se levantaron, como lo dijo la profe Ana María, en diferentes reuniones y con los diferentes actores que tenían, pues que estaban involucrados en estos emprendimientos. Entonces se levantaron requerimientos funcionales. Seguimos. Requerimientos no funcionales. Continuamos. Y se hace el diseño de la base de datos. La base de datos pues tiene una tabla donde se registran los usuarios. El emprendedor accesa la plataforma y se registra. Ese es el inicio de su proceso. Se registra y después, de acuerdo a las diferentes opciones que le ofrece la plataforma, pues él irá siguiendo su ruta.
normalmente empieza con una capacitación. Hay una tabla donde están los integrantes que van a conformar el equipo de cada uno de los proyectos. Está la tabla de los proyectos. Está una tabla donde se colocan y van a quedar registradas todas las tareas que coloca el mentor. También están las diferentes herramientas que se van adicionando a la plataforma y que el emprendedor y el equipo de emprendimiento después pueden utilizar. Una herramienta pues especial para mostrar el modelo de negocio, tener el modelo de negocio, es la herramienta Canvas. Sigamos. Bueno, este es un listado, la plataforma, cómo fue construida. Ahí están las herramientas para desarrollar el software, Sublime Text, NetBeans, para administrar la base de datos, el servidor Apache, y se utilizó la plantilla Admin LTE para poder, digamos, hacer el desarrollo basado en lo que nos brindaba o que brindaba esta plantilla. Siguiente. En la plataforma está, y para poder seguir la ruta de emprendimiento, la primera etapa es aprender de emprendimiento. Y para aprender de emprendimiento, digamos, trabajamos con otro semillero, que es el semillero que trabaja lo que son los Serious Game, y se realizó un simulador, un juego, en la cual la persona va superando ciertos retos, y estos retos pues lo van llevando por la ruta del emprendimiento. Entonces ahí están plasmadas diferentes herramientas que se deben utilizar, y la idea es que pues si logra pasar todo esto, pues al final va a tener un emprendimiento. Entonces se utilizan los juegos también para poder aprender, y es una forma de que los estudiantes pues se vean el emprendimiento de una manera más cercana, de acuerdo pues a lo que ellos también les gusta, que son los juegos. Siguiente. Este es un pantallazo donde vemos dos proyectos. Un proyecto que es Bico, es una plataforma de economía circular para la gestión de un ecosistema conformado por 4 actores para llegar a 0 residuos. Este es uno de los emprendimientos que ya está en la plataforma y que se está trabajando. Hay otro emprendimiento que es Gecko Software, una plataforma para administración de ventas y compras, inventarios en locales comerciales, pues que ya se tiene. Siguiente. La plataforma permite administrar los diferentes proyectos. Aquí hay digamos, una lista de unos proyectos. El proyecto tiene unos miembros y se lleva el estado en que va cada uno de los proyectos, y obviamente la plataforma permite crear proyectos y gestionar los proyectos que ya vienen en curso. Siguiente. No. Bueno, esta ya es la bibliografía, y muchas gracias. Ok, perfecto, muchas gracias por la presentación. Entonces, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Tal vez si todos pueden poner su cámara. Vamos a empezar por José, la primera conferencia. La primera es: ¿cuánto es el porcentaje de cobertura de estudiantes en la inclusión digital actualmente en la Universidad de Guadalajara? Sí, muchas gracias. Bueno, esta es una pregunta interesante porque realmente al interior de la universidad pues hay múltiples esfuerzos. Por ejemplo, identifico muy bien el sistema de universidad virtual, que es como el ala
el ala virtual que tiene la institución desde hace 12, 15 años y que es un referente también a nivel Latinoamérica. Ellos tienen mucho esta cuestión de inclusión en la educación como tal. En la parte que yo estaba proyectando era, por ejemplo, inclusión en los servicios de tecnologías de información que son brindados por las áreas de tecnologías como tal, ¿sí? De ahí derivó el tema de los portales web, de los kioscos, etcétera. Entonces, cuando hablamos de porcentaje de cobertura, si hablamos, por ejemplo, de visitantes, o sea, el 80% de los portales, de hecho creo que solamente había 3 que estaban para migrar hacia otra versión ya más accesible. La mayoría de los portales estaban preparados para ser accesibles, es decir, cualquier persona que accediera a los portales podía escuchar el portal o verlo traducido en braille, si es que eso fuera necesario, o como las personas con discapacidad motriz que no pueden mover el mouse o no tienen brazos, lo hacen a través de un soplido y hace como la función de tab, tabulador, tabulador, tabulador. Incluso esa función de poder navegar el portal a través de tabulador, pues es algo básico desde el nivel A. ¿Sí? Si hablamos de la cantidad de estudiantes que, por ejemplo, estuvieron en este pilotaje, realmente fue un pilotaje, el que hablaba de las tabletas, fue un pilotaje muy controlado, muy específico. De hecho, fueron 10 tabletas, fue por ahí un recurso federal en el que participamos, logramos acceder al recurso. Estábamos hablando de 10 tabletas. Por ejemplo, ahorita cada tableta anda en $500 aproximadamente. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, atender a los 3,000 estudiantes con discapacidad registrados, pues estamos hablando de $1,500,000. O sea, realmente el tema no es tan sencillo, pero sin embargo hay 2 cosas en las cuales también entramos y aprendimos. Por ejemplo, uno, las personas con discapacidad en general, estudiantes, si traen celular, ya lo traen preparado para poder utilizar estas herramientas, porque ellos no ven la pantalla. Entonces, alguien con discapacidad visual no ve la pantalla, él interactúa con la pantalla a través de gestos, pero lo escucha, y lo escucha muy rápido, ¿sí? Eso fue algo que nos sorprendió. Es decir, su oído se aguza, su oído se perfecciona a tal nivel que ellos escuchan rápidamente lo que nosotros podemos escuchar en un minuto, ellos lo escuchan en 10 segundos o 15 segundos, o sea, es tremendo. Eso para empezar. Y segundo, al igual que los edificios, en los edificios, por ejemplo, ponemos rampas y ponemos elevadores, pero no ponemos la silla de ruedas. Es decir, algo que nos comentaron en estas interacciones con la comunidad de discapacidad ahí en la institución, era de que decía, ¿sabes qué? Ponme los medios, o sea, más bien, deja todo listo para que yo a través de mis medios pueda de manera autónoma moverme en los espacios. Es decir, efectivamente está la rampa, está el elevador, pero ellos traen su propia silla de ruedas, ellos traen su propio celular, ¿sí? En lo que apoyamos nosotros en su momento fue una tableta en apoyo para las actividades escolares. Y bueno, fue un piloto en particular, y si hablamos de porcentaje de cobertura, pues realmente no es significativo como tal, sino más bien se reporta como la experiencia positiva y los aprendizajes que se obtuvieron. Ok, excelente, muchas gracias. Y yo creo que al final solamente una pregunta más, que era más que todo si pudieras compartir alguna bibliografía o alguna otra fuente para poder cada quien pues empezar en este camino de inclusión. Sí, claro, con gusto. Les comentaba, el sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara tiene esfuerzos, de hecho, en este sentido, en la parte de educación, ¿sí? Sin embargo, también recordemos que hay como 2 partes en esta parte de accesibilidad. Uno es la accesibilidad tecnológica, es decir, la accesibilidad que ya tiene la plataforma. Por ejemplo, estaba viendo Blackboard, tiene una sección de accesibilidad, de manera que las personas, los profesores, conozcan cómo la plataforma está preparada para la accesibilidad. Moodle, hay que validar que lo tenga, y las plataformas que estemos usando que sean accesibles por sí mismas. Es decir, que el estudiante pueda acceder incluso a través de tabs a la plataforma como tal y navegarla como plataforma. El tema es, hay otra sección que es
la accesibilidad de los contenidos que estamos subiendo como profesores. Es decir, si yo subo un PDF, pues realmente no hay mucha magia detrás. O sea, cada imagen necesita tener un texto descriptivo de qué hay en la imagen. Cada link necesita tener un texto descriptivo de a dónde lleva ese link, ¿sí? Entonces, una vez conjuntado la plataforma, la accesibilidad tecnológica y la accesibilidad de contenidos, pues obviamente ahí es cuando hace match, cuando hace clic, y el estudiante pues puede navegar a través del contenido utilizando la plataforma que ya está preparada. Para mayor información yo sugeriría, por ahí hay algo que le llaman accesibilidad en la educación, y también otros términos que son diseño inclusivo de cursos en línea, ¿sí? Yo creo que es algo interesante y que realmente para los estudiantes e incluso también para los profesores y personas que adquirieron discapacidad o que temporalmente están discapacitados o simplemente, o sea, imaginen estar en la oficina toda una mañana sin los lentes, ¿sí? O sea, cómo trabajar con la pantalla si no la puedo escuchar, por lo menos hoy durante la mañana, para poder tener mis conversaciones en WhatsApp o poder responder los correos sin tener que, al no contar o al tener esa discapacidad temporal que son simplemente los lentes, ¿no? Por ejemplo. Ok, muchas gracias, No, al José. contrario, gracias. Yo creo que esta va justo amarra con la siguiente, pero esta va dirigida a Fernando. En Movies, ¿se tienen en cuenta los estudiantes con algún tipo de discapacidad? Ok, Marco Antonio, gracias. Mira, no hay una especificación para los estudiantes con discapacidad porque cada curso que se ofrece en MUIES es ofrecido por una institución de educación superior de acuerdo a las condiciones que tienen sus cursos, ¿sí? Entonces, si el curso o si la institución tiene alguna política, alguna estrategia especial con respecto a estudiantes discapacitados, pues se aplica para ese curso. Pero si hay otra institución que no lo tiene, pues en las condiciones que se ofrecen los cursos es las condiciones propias de cada institución. Entonces, no existe una especificación, pero me parece un buen punto a tomar en cuenta, digamos, para consolidar a futuro, una de las condiciones podría ser efectivamente que se tenga una política con respecto al acceso a estudiantes discapacitados. Creo que eso ayudaría mucho a sensibilizar a las instituciones sobre la necesidad de considerar a la población discapacitada para que tenga acceso a esta formación virtual. Ok, muchas gracias, Fernando. Y luego, la última pregunta que tenemos para Ana María o José Tulio, cualquiera de los dos o ambos, si quieren contestarles, ¿cómo conseguir inversores dispuestos a invertir con los riesgos inherentes a pruebas que pueden resultar o no? ¿Necesario, dice, el respaldo de fondos públicos? Bueno, si entiendo la pregunta es cómo gestionar alianzas para apalancar recursos que permitan facilitar el impulso de estos emprendimientos. Bueno, es precisamente la labor que hemos hecho al tener acercamiento con otras instituciones. Primero hemos puesto recursos vía convocatoria interna, que es el origen de la plataforma, y segundo, pues en lo que hemos investigado, la forma más práctica y factible son las convocatorias. Por eso nos articulamos con el programa APSCO, porque el programa APSCO tiene convocatorias anuales donde hemos impulsado para que algunos de estos emprendedores ya se han presentado a una fase 2 que ya otorga recursos. Entonces, en esa fase 1, que es el proceso de formación, los preparamos, es decir, no podemos esperar que todos los recursos ingresen a nuestra institución, en lo posible también profe, AWS, se me olvida, tenemos un convenio donde nos han dado también cupos de cursos de formación para acceder a ellos. Entonces es un tema de networking permanente, de generación de redes y fortalecimiento de alianzas, pero sobre todo enfocarnos, y lo que vimos en esa caracterización de actores es dedicarnos cada uno a lo que mejor sabemos hacer. Cuando estuvimos en la gobernación del Valle del Cauca, por dar un ejemplo, nos decían,
es que nosotros tenemos recursos, nosotros tenemos convocatorias, nosotros hemos hecho cosas, necesitamos que ustedes nos entreguen buenos profesionales, que las empresas que están necesitando buenos jóvenes desarrolladores, emprendedores o tecnologías que podamos transferir listas para mejorar procesos productivos, hay que hacerlo. Entonces, estamos diseñando en este momento un centro de innovación y desarrollo tecnológico que se retrasó un poco su puesta en marcha este semestre a raíz de la situación, pero tenemos ya el diseño con costeos y demás, donde la institución va a hacer un impulso grande y a través de este centro esperamos empezar a prestar servicios y allí esperamos impulsar un poco ese apalancamiento de todas estas ideas y de nuestros semilleros y emprendedores que tenemos bastantes en nuestra institución. Ok, perfecto. Creo que algo que pregunta al final es si es necesario algún tipo de respaldo de fondos públicos, o sea, de gobierno. Bueno, todos los recursos son bienvenidos cuando se trata de pensar en el impulso a los emprendimientos y al desarrollo tecnológico. Entonces, insisto, las alianzas que estamos buscando generar es para eso. Muchas veces en las instituciones educativas uno logra convenios marco o acuerdos donde se ponen, de hecho, recursos en especie, porque, por ejemplo, el SENA nos dijo, están a disposición nuestros laboratorios, otras universidades también han dicho, pero por supuesto, desde el gobierno estamos muy pendientes de poder acceder. El instrumento que prima en nuestro territorio es la convocatoria. Entonces, esperamos empezar a participar de esas convocatorias para poder contar con recursos más significativos cada vez. Ok, excelente, muchas gracias. Esa fue nuestra última pregunta, entonces solamente quisiera de nuevo agradecerles a todos los conferencistas, primero por haberse dado el tiempo de escribir estas experiencias y segundo, ahorita compartirlas con el resto de Latinoamérica y del mundo, ya que estamos aquí transmitiendo para todos y va a quedar esto grabado para que lo puedan ver todavía muchas más personas profesionales y educadores, profesores, investigadores. Entonces, muchas gracias a todos por esta paralela y bueno, seguimos disfrutando de todo lo que es Red Clara y TICAL 2020.